puede sumarse articulaciones como dolor de muñeca, dolor de mis codos, dolor de rodillas, de hombros. Ya cuando es una etapa más avanzada y hablamos de región temporomandibular, de región cervical, de caderas, ¿no? Entonces estamos hablando que siempre va sumando cuando no recibe el tratamiento, ¿no? Erosiva porque ya de todas maneras al haber una alteración de la membrana sinovial y no recibe tratamiento de forma oportuna, este proceso inflamatorio crónico que se realiza a nivel de la articulación va haciendo un daño a nivel de la membrana sinovial y progresa hacia el cartílago, progresa hacia el huesito, lo que ocasiona la anquilosis, ocasiona la deformidad, no en las articulaciones y por lo tanto la limitación, ¿no? Y poliarticular porque hablamos que hay un dolor de más de 4 articulaciones, ¿no? Monoarticular estamos hablando de una sola articulación de dolor. Oligoarticular es de 2 a 3 articulaciones y poliarticular cuando es ya más de 4 articulaciones. Entonces es una paciente que siempre va a venir con más de 4 articulaciones con dolor, principalmente las pequeñas, ¿no? Como son las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, que es donde inicialmente inician los cuadros de dolor en estos pacientes, ¿ya? Entonces recuerden eso, ¿no? Siempre es simétrica, poliarticular y erosiva en esta enfermedad. Ahora, la zona donde ustedes ya mencionaron que es la zona donde normalmente siempre va a generar la lesión de la artritis reumatoide, siempre va a ser la membrana sinovial. Por eso hablamos de que esta enfermedad se caracteriza porque tiene una sinovitis, a comparación de una artrosis que el daño es a nivel del cartílago. Por trabajo mecánico, por ejemplo, es una enfermedad que migra. Hoy día me duele la rodilla, me calma, luego me duele el hombro, luego me vuelve a doler la rodilla, la cadera, la zona lumbar. Entonces, relativamente es una enfermedad que migra, ¿no? Y tiende a ceder con el reposo. En cambio, estos dolores que tienen las enfermedades autoinmunes normalmente son dolores tipo inflamatorio. Es decir, que en el reposo el paciente le duele más a comparación del mecánico, ¿no? Entonces eso también es importante poder preguntar al paciente, porque si el paciente se dedica al campo y cada vez que él trabaja en el campo le duele la sinovial. Entonces esto cuando no curamos o no lo manejamos de forma adecuada, como les mencionaba, va a avanzar al cartílago y ya cuando llega al hueso ya esa articulación ya está anquilosada. Por lo tanto es una articulación que ya no es útil para el paciente. Normalmente siempre se tiende a anquilosar rápido el codo y la muñeca. Entonces el paciente llega a un momento donde ya no hace una extensión completa del codo, ni una flexión ni extensión de la muñeca. Simplemente la mano y la muñeca o la mano antebrazo es uno solo. Y si esto no puede hacer extensión del codo, entonces el paciente no puede peinarse, no puede bañarse, no puede asearse, no puede comer, vestirse. Entonces es un paciente que relativamente se vuelve ya un poco más dependiente, ¿no? Y eso al final es lo que nosotros no queremos en estos pacientes. Más si son personas jóvenes, ¿no? Porque jóvenes todavía tienen bastante trabajo, metas, ¿no? Entonces a veces por estas enfermedades se frustran. Pero nosotros debemos de decirles de que si ella consume la medicación, relativamente la enfermedad no tendría por qué discapacitarla tan rápido, ¿no? A menos que sus valores de CSP, de factor reumatoide, puedan salir de repente muy elevados a comparación de una paciente que tiene un valor relativamente bajo, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, va a ser una prevalencia de 0.8 a 1% en adultos, va a ser siempre más frecuente en mujeres, no en una relación de 3 a 1. La edad promedio en la que esta enfermedad puede aparecer puede ser de 40 a 50 años, pero eso no quiere decir de que en pacientes mayores, más de 55 años, 60 años, no podamos hacer diagnóstico de artritis reumatoide, o personas relativamente más jóvenes, ¿no? Esos pacientes vienen a la consulta con mucho dolor y un dolor limitante, entonces es por eso importante preguntarles a qué se dedican. Muchos pacientes jóvenes de 35 años se dedican de repente a la parte son cosmetólogas y hacen bastante trabajo mecánico, el hecho de cortar, cuando peinan, cuando secan, cuando un montón de trabajo mecánico que realizan.
Entonces por eso es importante, porque a veces nos puede pasar de que puede ser una tendinopatía de flexores de la manito y no una artritis reumatoide, ¿no? Entonces por eso es importante poder preguntar a los pacientes, ¿no? Entonces la etiología aún sabemos que es desconocida, pero existen factores de riesgo genéticos, hormonales, principalmente el déficit de estrógenos, relacionado a procesos infecciosos como el virus de Iservar, el virus de citomegalovirus, micoplasma, la rubiola, el tema del consumo de tabaco y todo eso que puede desencadenar el tema de la enfermedad de la artritis reumatoide en pacientes que tienen esta predisposición genética. Entonces, clínicamente lo que ustedes, es importante que ustedes deben saber, que el paciente va a venir con síntomas constitucionales y generales que pueden presentarse en todo tipo de enfermedades, principalmente en estas autoinmunes, ¿no? Pueden venir pacientes con mucho cansancio, con fatiga, hiporexia, pueden incluso haber tenido fiebre, no pueden haber baja de peso, ¿no? Entonces, relativamente, si yo tengo fatiga, tengo agitación, cansancio, puedo pensar que también puede ser una hipotiroidea, puedo pensar que puede tener alguna otra enfermedad que pueda ser característico de estos síntomas, ¿no? Son síntomas generales que los pacientes pueden presentar al inicio de la enfermedad, junto con los síntomas característicos, que principalmente es el tema del dolor, ¿no? Los pacientes cuando recién debutan, el dolor es sumamente intenso en los pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que este paciente no viene con un tiempo de enfermedad de días o semanas, sino viene con un tiempo de enfermedad de meses, ¿no? O sea, el paciente es un paciente que ya está polimedicado, ¿no? Porque ya se automedicó con un montón de medicamentos, de AINES, ha consumido corticoides, incluso muchas veces van a ver al paciente que tiene un síndrome de Cushing, que está ingresando al consultorio. ¿Por qué? Porque el paciente al inicio con los cuadros de dolor, un analgésico cede 2-3 días, nuevamente vuelve el dolor, vuelve a consumir el mismo medicamento, pasa un día y ya no lo consume una sola vez, ya lo puede consumir 2 veces al día. Luego pasa ya 2-3 veces al día, no es suficiente, entonces van a la farmacia y le dicen, ¿sabes qué? Lo que tú me das no me calma. Ay, señora, ¿sabe qué? Dexametasona. Y le dan el corticoide, que relativamente es un buen analgésico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el paciente se automedica de forma inadecuada, ¿no? Entonces, la dexametasona es como poderle dar, creo, más o menos 40 miligramos de prednisona. Y estos pacientes a veces la dexa se la toman cada 12, cada 8. Entonces, por eso rapidito viene con su síndrome de Cushing. Muchas veces el paciente va a venir sin dolor, pero ya al consultorio clínicamente va a estar limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque no controló la enfermedad en sí. Y la enfermedad se controla con el inmunosupresor, ¿no? Entonces, estos pacientes van a venir con cuadros de dolor, pero este dolor es un dolor limitante. O sea, desde que ingresa el paciente, ustedes van a ver que el paciente viene en una posición antálgica, con fascia dolorosa, acompañado de alguien que le está agarrando el bracito, que está arrastrando el piecito. Entonces el cuadro del dolor limitante en ellos es mayor. Ahora, otro que ellos se caracteriza es la rigidez. Esta rigidez matutina en ellos se va a caracterizar porque es más de 1 hora o 50 minutos, ¿no? Entonces esta rigidez el paciente no les va a manifestar, sé que doctor yo tengo rigidez en las manos, no. Lo que puede decirle es de que siente la mano entumecida, la mano como que está dilatada, como que se hincha y no puede hacer puño, no tiene fuerza. Y eso para nosotros es la rigidez característica de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces hay que preguntarle al paciente cuánto dura, porque la artrosis en las mañanas también genera rigidez. Pero la artrosis, su rigidez es de minutos y de la artritis es de más tiempo. Entonces el paciente te puede decir, no, pero hace que yo casi toda la mañana siento eso y ya para el mediodía, para golpe de 10, 11 ya recién me empieza a ceder un poco, a calmar. Entonces estamos hablando que es una rigidez matutina caracterizada por o que es característica de una artritis reumatoide que hasta el momento puede ser el diagnóstico, ¿no? Dolor, rigidez. Si por ahí viene con una limitación, también, ¿no? Si vemos y palpamos que hay una sinovitis,
también ya es parte de la artritis reumatoide, ¿no? Ahora, poliarticular, como ya les habíamos mencionado, son más de 4 articulaciones que vienen con dolor, principalmente dolor a nivel de las articulaciones pequeñas y medianas, ¿no? Principalmente antes de las articulaciones grandes, ¿no? Entonces nosotros tenemos una etapa de presentación de esta enfermedad, una etapa temprana donde relativamente el paciente viene con cuadros de dolor a nivel de articulaciones de la mano y de los pies. Ya cuando es una fase intermedia o avanzada, digamos, ya viene con dolores de muñeca, codo, hombro, rodillas. Entonces cuando ya es el tiempo que ha pasado es bastante, no recibió tratamiento ni nada, entonces ya viene con las lesiones o los dolores o la limitación a nivel de la articulación temporomandibular, a nivel de las caderas, a nivel de la zona cervical, especialmente C1, C2, ¿no? Entonces el paciente se queja, doctora, ya no puedo ni morder, no puedo comer nada, tengo dolor. El dolor se puede irradiar hacia el oído, puede pensar que puede ser un problema de oído. O sea, el paciente en sí en una etapa avanzada y es un paciente que está más complicado en el sentido funcional, ¿no? Ahora, ¿qué lesiones produce a nivel extraarticular? Principalmente va a producir lesiones como la enfermedad pulmonar idiopática difusa en estos pacientes, ¿no? El paciente progresivamente puede presentar disnea, puede presentar tos crónica, ¿no? Decaimiento, ¿no? Entonces es necesario poder derivar al especialista para que nos pueda ayudar haciéndole su función respiratoria, para ver cómo está una espirometría, para ver qué medicamentos necesita el paciente, si es necesario o no que pueda sacarle tomografía o controles de radiografía, nomás puede ver el paciente, ¿no? Como de repente no tiene nada el paciente y está tranquilo a nivel pulmonar. Ahora, otro es la vasculitis reumatoide, que normalmente eso es en vasos pequeños, ¿no? Puede producir isquemias a nivel de los deditos, a nivel distal, podría presentar. Es poco frecuente poder ver estas lesiones, pero sí ha pasado en algunos pacientes, ¿no? Entonces es importante también mencionarle al paciente si ve cambio de coloración a nivel distal o algún otro detalle a nivel vascular o a nivel de la piel, es adecuado que nos pueda mencionar. Y si aparece y desaparece, importante que le pueda tomar una fotito. ¿Ya? Los nódulos reumatoides, que eso sí es frecuente ver en el caso de los pacientes, pero en pacientes que tienen bastante tiempo de enfermedad. La escleritis, la queratoconjuntivitis también es frecuente en estos pacientes. Por eso es importante al momento del examen poder ver cómo está la conjuntiva, ¿no? Si está muy rojo, irritable, ¿no? Entonces es adecuado también derivar al especialista, ¿no? El especialista ya le hará su evaluación y verá si eso no es una lesión de una escleritis, de una queratoconjuntivitis o de repente es un ojo seco nada más. Entonces le dará la indicación correspondiente y el tratamiento a este paciente. Ahora, en el caso de los pacientes, de la gran mayoría, puede tener síndrome de Sjögren, ¿no? Y la artritis reumatoide también pueden tener esta enfermedad los pacientitos. Entonces, el Sjögren se caracteriza por sequedad de mucosas, principalmente ojos, boca, ¿no? Donde el paciente va a sentir que el ojo le arde, le escoce y cada vez que él puede rascarse, digamos, el ojito va a tener una sensación de una arenilla que sale del ojo, ¿no? Entonces, en el tema de la boca, el paciente no puede tragar o no puede masticar una galleta, pan, papa, arroz, no puedes. Necesariamente tiene que tener agua en la boca, porque el tragar sí puede, el tema es de que no segrega saliva. Entonces, para poder yo confirmar que tiene un síndrome de Sjögren, digamos, primero le pido el examen del perfil ENA, ¿no? El ano. Luego le tendría que mandar a cirugía de cabeza y cuello para que le haga una biopsia de la glándula salival y para poder ver si ahí hay un infiltrado, ¿no? De ser positivo, sí tiene un Sjögren. Igual con el tema del ojo, ¿no? En el ojo, el oftalmólogo le tiene que hacer el test de Schimmer para ver si realmente es un tema de un Sjögren o no, o simplemente es un ojo seco que con lágrimas puede eso controlar, ¿no? Ahora, la anemia es
poco frecuente poder ver a estos pacientes y aterosclerosis temprana también, ¿no? No se ve, pero es parte de las lesiones extraarticulares que pueden tener, ¿no? Entonces, en estas imágenes, por ejemplo, vemos lo que son los nódulos reumatoides. Normalmente se presentan en la zona de presión, ¿no? Que es el antebrazo. Entonces, nosotros vamos a ver pequeños nódulos subcutáneos que relativamente no ocasionan ningún tema de síntomas, solamente incomodidad, pero no ocasionan dolor, no tiende a ocasionar ningún tema de incomodidad hasta que el paciente pueda apoyar el antebrazo, ¿no? Pero relativamente puede aumentar de volumen, pueden tener varios y se caracteriza porque son de bordes regulares, no dolorosos, móviles, entonces es fácil de hacer un diagnóstico. A veces pueden ser extraídos, sí, muchas veces, pero a veces los mismos pacientes no desean por temas de temor, ¿no? Entonces las lesiones a nivel del ojito tenemos así, ¿no? Lo que es la queratoconjuntivitis, lepidoscleritis, que ya son lesiones poco frecuentes, pero que tienden a ser muy agresivas a nivel del ojito. Por eso es importante poder evaluar al paciente en el examen físico de forma general, así de rapidito, ¿no? Entonces, y se hacen las interconsultas correspondientes de acuerdo a lo que vamos encontrando, ¿no? Porque para eso tenemos nuestros colegas, para poder pedir ayuda. No podemos ser todistas nosotros solos. Las lesiones a nivel de las vasculitis, a nivel de los vasos pequeños, pueden presentar pequeñas lesiones, ¿no? Hasta necrosis a nivel distal, cambio de coloración. Entonces, por eso el paciente es importante poder decir si hay un tema de cambio de coloración, algo que puede incrementarse con el frío, pueden tener fenómeno de Raynaud, en algunos pacientes pueden tener. Por eso es necesario decirle al paciente que tome foto de cómo se pone el color de sus deditos, así, para poder nosotros visualizar mejor, ¿no? Diagnóstico, principalmente la historia clínica, ¿no? Tenemos que ver en el tema de la historia clínica del paciente, a qué se dedica, si tiene antecedentes personales, familiares, ¿no? Desde cuándo tiene el tiempo de enfermedad, cómo se presenta, con qué calma, con qué aumento, ¿no? Entonces todo eso nosotros en la historia clínica tenemos que ver. Entonces, relativamente en ese momento de la historia clínica es donde yo genero el vínculo o la relación médico-paciente. Si yo le espero a mi paciente con una cara de soldado, de pocos amigos, cansada y aburrido, es un paciente que no me va a contar nada y lo primero que va a hacer es querer seguir de mi consultorio. Entonces yo no le voy a poder brindar la atención ni le voy a poder explicar al paciente la enfermedad que posiblemente pueda tener. Entonces nosotros tenemos que crear una relación con el paciente para que el paciente nos pueda contar todo. Por más que sepa que ha hecho mal y por más que nosotros sepamos de que no ha sido la forma adecuada de poder proceder con su salud, nosotros tenemos que orientar al paciente, porque por ignorancia muchas veces los pacientes pecan. Entonces, si el paciente nos cuenta, para nosotros es algo mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a saber si el paciente qué ha consumido, qué ha hecho. Muchas veces los pacientes se pasan cuyo antes de venir al médico, ¿no? Porque a veces este dolor, que es un dolor que no sé de qué es, tengo estrés, se me cae el cabello, estoy cansada, fatigada, no quiero levantarme en mi cama, lo primero que dicen es el chacho, el abuelo, brujería, mal de ojo, aire, infinidad de cosas antes de pensar de que es una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué recurre? A que les pase, uy, y eso relativamente no es malo, son sus creencias. Entonces nosotros no podemos juzgar eso, pero es importante también al paciente decirle que tiene que venir a la parte médica, ¿no? Que la parte científica a veces ahora es mucho mejor que esas cosas, pero el paciente nos tiene que contar. Si nos cuenta esas cosas es porque relativamente nos hemos ganado la confianza del paciente. Entonces en eso es importante para que todo el paciente nos pueda contar de todo lo que consume. Ahora, dentro del examen físico nosotros principalmente debemos de evaluar al paciente poniendo nuestros deditos a nivel de la palma de la mano, ¿no? Entonces yo pongo mis dedos acá, mis otros dos dedos pongo a nivel de la parte dorsal de los deditos y con mis dedos que están en la palma levanto hacia arriba y con los otros dedos que están en la zona dorsal del dedo lo empujo hacia atrás. ¿Y qué es lo que yo hago? Tengo que ampliar mi articulación metacarpofalángica.
Entonces, si yo hago eso, entonces si ustedes se hacen, yo tengo que palpar caras articulares que son huesitos. Entonces, yo palpo dos caras y son huesos. En la artritis reumatoide, en esa zona se palpa como si hubiera un algodoncito, una almohadilla, que no es relativamente un espacio articular, sino es como que está lleno de un líquido. Entonces, eso es una sinovitis. Si eso genera dolor, limitación, es un paciente que está en estado de actividad, como mencionamos nosotros. Pero si yo veo a un paciente que está tranquilo y tiene un panus, que es una sinovitis ya crónica, entonces podemos decir que está en un periodo de remisión, ¿no? Entonces nuestro objetivo al final es de que el paciente llegue al periodo de remisión donde no tiene síntomas, no hay limitación, puede hacer sus cosas tranquilo, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo como tratamiento, ¿no? Pero es importante también hacer un adecuado examen físico, porque si yo no examino bien a mi paciente, no evalúo bien a mi paciente, pues me voy a quedar con más dudas y no voy a poder ayudar al paciente, ¿no? Ese es otro tema de evaluación. Entonces nosotros vemos a simple vista así, ¿no? Una sinovitis, donde hay un aumento de volumen. Si hubiera un tema de actividad, yo veo esta zona de la articulación metacarpofalángica con una piel un poco más brillante, tirante, eritematosa, ¿no? Entonces ahí yo puedo decir que está activa esa articulación, ¿no? Que hay dolor. Pero si yo veo que está así y no genera dolor como les mencionaba, esto es un tema crónico, un panus que relativamente el paciente podría estar bien revisado. Entonces así es la forma de poder evaluar cada articulación para poder ver si hay un tema de sinovitis o no hay un tema de sinovitis, ¿no? Ok. Entonces laboratorio, principalmente, ¿qué es lo que pedimos? Un hemograma, pedimos principalmente el perfil hepático. Dentro de ellos lo más importante es TGO-TGP, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le voy a dar a este paciente el metrotexato, y metrotexato es un hepatotóxico. Entonces yo tengo que controlarle al paciente cómo está el perfil hepático, cómo está ese hígado. Si yo veo que dentro del examen a un paciente que ya es continuador y le solicito un control de las transaminasas y el paciente consume metrotexato en la dosis normal de 15 miligramos, pero ya es un paciente con 5 años de enfermedad, con un año de enfermedad, entonces yo le solicito el examen y veo que las transaminasas están elevadas. Entonces, dependiendo del valor, yo puedo bajar un poco la dosis del metrotexato a mínimo 10 por 2 meses y en 2 meses le vuelvo a hacer un control. Pero si yo veo que esas transaminasas están muy elevadas, le debo suspender el metrotexato y le debo cambiar por otro inmunosupresor, como la leflunomida o la sulfasalacina. Entonces yo le cambio y nuevamente le hago un control en 2 meses. Si en 2 meses ese hígado está mejor, está bien, nuevamente le retorno al metrotexato, porque el metrotexato es un medicamento de primera línea en el tema de la artritis reumatoide. Entonces lo ideal es volver al metrotexato, ¿no? Entonces es un tema de poder siempre hacerle sus controles a los pacientes con este perfil hepático para ver cómo está el hígado y poder manejar el tema de la dosis, especialmente del metrotexato. Luego que pedimos los reactantes de fase aguda, ¿no? Estos reactantes de fase aguda, el BCG, el PCR, me ayudan mucho con el tema de la actividad del paciente. Puede venir un paciente que tiene mucho dolor de la articulación, el hombro, y está limitado todo en el tema, de la articulación, pero yo le pido un BCG y un PCR y está normal. O sea, no está elevado, pero el señor tiene dolor. Entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Señor, ¿qué ha hecho estos días? No sé qué, doctora, me puse a lavar frazadas porque estaban bien sucias, que eso, que el otro, y me fui al río. Entonces viene a ser un dolor mecánico, más no un dolor por su problema de artritis reumatoide. Por eso es que relativamente el BCG-PCR ha salido negativo. Entonces, ¿qué le tenemos que dar? Darle de forma continua o en horario un analgésico, ampollitas, mandarle a reposo, y eso va a tender a ceder y no tengo por qué yo modificar su tratamiento.
Porque si yo no le pregunto, entonces digo, no, está activa la enfermedad. Ya señora, ya, de lo que consume usted 15 de metrotexato, le voy a subir a 20, le voy a agregar un medicamento más porque no estamos controlando la enfermedad. Y relativamente no es eso, sino es el trabajo mecánico que a veces los pacientes hacen y no pueden. Por eso es importante poder ganarnos su confianza del paciente. Ahora, el tema del factor reumatoide también es importante poder solicitarlo en estos pacientes, y eso lo tenemos a la mano en el hospital, ¿no? Entonces, el valor normalmente es hasta 8, si no me equivoco, en el hospital, ya mayor, no, perdón, 20. Si viene más de 20, entonces ya sería un positivo, pero tengo que ver la clínica, ¿no? Porque a veces puede haber falsos positivos. Puede estar positivo en otras enfermedades también. Por eso es importante poder evaluar al paciente. La clínica del paciente es característica en cada una de las enfermedades. Por eso es importante poder ver la clínica. Me va a mandar a mí si eso no es un cuadro de artritis reumatoide, ¿no? Dentro de estos exámenes, el anti-CCP, que es la proteína citrulinada, es lo que a mí me va a dar diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Pero eso yo no lo tengo en el hospital, eso lo tienen que hacer de forma particular los pacientes. Pero afuera creo que está más de 100 soles. El paciente no se lo va a realizar porque la mayoría de los pacientitos del hospital tienen recursos económicos un poco bajos. Entonces nos quedamos con la clínica y el factor reumatoide, los reactantes de fase aguda para ver cómo está y vemos si eso no es positivo. Ahora, puedo tener yo un factor reumatoide negativo, un anti-CCP negativo, pero yo le veo a la paciente que tiene síntomas y que tiene clínica de una artritis reumatoide, estoy hablando que puede ser una seronegativa. Entonces sí o sí yo le tengo que iniciar tratamiento. No puedo esperar que salga positivo y decir, señora, ¿sabe qué? Vuelve en 3 meses y le repetimos. No, si yo veo que ya la paciente tiene su sinovitis, por ahí tiene una desviación cubital, yo le estoy examinando y clínicamente es una R, yo le debo de iniciar tratamiento por más que el factor reumatoide y el anti-CCP salgan negativos. Porque son seronegativas y existe ese diagnóstico. Entonces se le inicia el tratamiento, ¿no? Ahora, bioquímico está todo lo que es relacionado al perfil, ¿no? Normal de urea, creatinina, la glucosa, examen de orina, todas esas cositas que nosotros dentro de la primera consulta le debemos de solicitar, porque después lo básico nomás, lo necesario se le solicita. Y si vemos que viene una paciente con una articulación que está edematosa, flebótica, con aumento de volumen, lo que debemos hacer es un procedimiento que se llama artrocentesis. Entonces, esta artrocentesis, yo ingreso a la articulación previa limpieza, ¿no? Ingreso a la articulación y aspiro y veo cómo está, qué tipo de líquido yo estoy sacando de esa articulación. Porque si el paciente no me cuenta, de repente no me dice que se ha caído. Y no sé, de repente es algo traumático, de repente es algo infeccioso, no lo voy a saber. De repente la paciente fue donde otro médico y le infiltró y justo no le limpió bien e ingresó un virus a la articulación y se hizo una séptica. Entonces, lo que yo tengo que ver es ingresar con la agujita y aspirar. Lo característico de un líquido sinovial inflamatorio es un amarillo citrino, como un mate de manzanilla, así amarillito lo vemos. Cuando yo veo un líquido de sangre es una hemartrosis, y eso generalmente es por procesos traumáticos, caídas, golpes, fracturas, qué sé yo. Y cuando yo saco un líquido purulento estamos hablando de una artritis séptica, ¿no? Que puede ser una reactiva, puede ser ocasionada por una infección o un germen, bacteria que migró a la articulación o por un mal procedimiento anterior. Entonces el tratamiento en eso sí o sí es antibiótico y sí o sí es lavado articular, y para eso tienen que entrar a sala de operaciones y de eso se encarga el traumatólogo. Pero si yo no hago ese procedimiento de artrocentesis, yo no le puedo decir a la paciente, ¿no? Si realmente eso no es. Ahora, si yo veo que esa articulación
no está flogótica, solamente está aumento de volumen y todo eso, entonces, y es poca la cantidad y no puedo hacer el procedimiento, entonces la mando a que repose, hielo cada 12 horas y la vuelvo a citar en 3 días. Y en 3 días, si ha sido algo inflamatorio mínimo, ese líquido se reabsorbe y la paciente viene más tranquila. Pero si es sangre o si es pus, eso no cambia ni varía nada. La paciente viene con mayor dolor. Entonces, en una articulación que tiene ese tipo de líquidos, sí o sí es necesario poder hacer procedimiento, mandarle a reposo, colocarle hielo, porque si no, esas células inflamatorias empiezan a dañar la articulación y también pueden ocasionar anquilosis o limitación definitiva de la articulación. Entonces, este líquido normalmente siempre se va a mandar a cultivo, ¿no? Ahora, dentro de la radiografía, normalmente siempre vamos a pedir de primera instancia radiografías de las manos, porque es por lo que vienen los pacientes, ¿no? Radiografía de manito, donde podemos ver osteopenia periarticular o disminución del espacio articular, ¿no? Entonces, dentro de los estadios que nosotros vemos, hay 4 estadios, ¿no? Entonces, el primero es cuando vemos relativamente una articulación que está normal, ¿no? Estadio 2, cuando ya vemos una ligera alteración a nivel del espacio articular, podemos ver una osteopenia periarticular, no muy bien definida, digamos, no existe todavía deformidad definida por el estilo. En el estadio 3 ya podemos ver erosiones, podemos ver un poco de deformidad, podemos ver un poco de disminución del espacio articular. Y en el estadio 4 final ya vemos cuando la articulación está anquilosada, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a nivel de las interfalángicas podemos ver estas erosiones, disminución del espacio articular, ¿no? Proceso inflamatorio. Esta línea blanca que nosotros vemos acá se llama esclerosis subcondral, y esta esclerosis subcondral significa que hay un proceso inflamatorio. Acá hay una erosión, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos también ya hay disminución del espacio, vemos acá erosiones en ambos lados, ¿no? La osteopenia periarticular es esta translucencia, ¿no? Que vemos algo así, a comparación de este lado de acá. Esto lo vemos un poco más opaco. No existe la subluxación a nivel metacarpofalángica, existe la disminución del espacio, la anquilosis que puede aparecer en estas zonas, y ya en esta última imagen cuando ya está anquilosado, ¿no? Cuando ya la muñeca, cúbito radio, ya está totalmente anquilosado con el resto de los huesitos de la mano, ocasionando que la mano ya sea todo esto. Ya no puede hacer ni flexión, ni extensión, ni lateralización de la muñeca. Entonces, los criterios de diagnóstico de esto regularmente vamos a hablar de los criterios del ACR y EULAR, ¿no? Donde me ponen un puntaje. Si yo sumo la cantidad de puntajes de este paciente de acuerdo a lo que le voy evaluando y suma más de 6 puntos, definitivamente es una artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, criterios articulares, cuando hablamos de una articulación grande, de 2 a 10 articulaciones grandes, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, ¿no? De 4 a 10 articulaciones pequeñas con o sin compromiso de las articulaciones grandes, ¿no? Y hablamos de 10 articulaciones, al menos una pequeña que me da un valor de casi 5 puntos, que es la gran mayoría de pacientes con lo que vienen, ¿no? Dolores a nivel poliarticular. Ahora hablamos de lo que es el anti-CCP negativo junto con el factor reumatoide, o si es positivo bajo o positivo alto. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pueden tener un factor reumatoide de 80, un anti-CCP de 200, y otros pacientes pueden tener un factor reumatoide de 800, 1000, y pueden tener un anti-CCP de 3000, ¿no? Entonces, definitivamente el compromiso va a ser distinto. Entonces, la que tiene, por ejemplo, 3000 de anti-CCP, yo sé que esa enfermedad está siendo agresiva con ella. Entonces, en el tema de tratamiento también tengo que ser agresiva. ¿Por qué? Porque rápido de repente le puedo ocasionar limitación, anquilosis a la paciente. Entonces, tengo que también brindarle un tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, el BCG-PCR también nos está positivo o negativo. Y el tiempo de enfermedad que debe ser menos de 6 semanas o más de 6 semanas, ¿no? Que me da un puntaje. Si viene una paciente con un dolor de más de 10 articulaciones y un tiempo de enfermedad de 4 meses, digamos, 5 meses, suma 1, tiene 6, es una
yo tengo criterios de actividad. Este ya es para pacientes que relativamente ya son continuadores, ¿no? Y la principal es el DAS 28. Este DAS 28, ¿en qué consiste? En que yo tengo que evaluar 28 articulaciones a la paciente, incluido metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñeca, codo, hombro y rodillas. Entonces, en todo este círculo rojo suman 28 articulaciones. Entonces, yo tengo que evaluar cuántas articulaciones dolorosas tiene el paciente, cuántas tiene inflamadas, cuánto es su escala del dolor del paciente del 0 al 100, si tiene BCG o PCR elevado, cuánto es, ¿no? Entonces a mí me sale una escala acá donde si hablamos de más de 5 es una paciente que tiene una alta actividad. Si hablamos de 3.2 a 5.1 hablamos de una moderada actividad, y si viene de 3.2 hacia abajo es una leve actividad. Lo ideal es cuando hay remisión, cuando este valor esté en 0. Ahora, si nosotros vemos de que la paciente recién está ingresando a su primer control y no tiene reactantes de fase aguda, el otro es el SEDAI, que es también una forma de evaluación que es lo mismo, solamente que no tiene los reactantes de fase aguda. ¿Por qué? Porque si viene la primera consulta, yo le evalúo, según SEDAI, tiene, no sé, 4 articulaciones dolorosas e inflamadas. Pero yo no tengo para colocar el BCG ni el PCR, entonces no le podría yo dar un valor. Por eso se utiliza el SEDAI en esa consulta. Y en esa consulta yo le solicito BCG, PCR, y para la siguiente que venga su control de lectura y de análisis, recién puedo aplicar este DAS 28 teniendo ese valor. Ahora, nosotros también dentro de lo que es la evaluación medimos la escala de funcionabilidad del paciente, ¿no? ¿Qué tal funcional y operativo es este paciente? Si este paciente puede cepillarse, no sé, puede hacer su aseo, puede cambiarse, puede desabotonar los botones, puede bajar el cierre, puede bañarse, puede abrir el grifo del agua, puede abrir la puerta, puede abrir la puerta con la llave. Entonces, relativamente conforme yo le voy haciendo la entrevista, yo le voy preguntando este listado que yo tengo acá. Si el paciente yo le veo que está operativo, sí, doctora, yo me baño, genial, este es un paciente independiente. Pero si yo veo una paciente que ya me dice, no, doctora, yo necesito que me cambien, no puedo bañarme, necesito que alguien esté conmigo porque, no sé, no puedo caminar bien, entonces es una paciente que relativamente está ya teniendo una limitación por la respiratoria. Entonces, en ellos muchos de nuestros pacientes sacan su certificado, su carnet de discapacidad por las lesiones que tienen a nivel de las articulaciones, ¿no? Entonces nosotros hablamos de 0 a 1 cuando es leve a moderada, el tema es la dificultad. Hablamos de 1 a 2 cuando moderada, severa la dificultad, y de 2 a 3 cuando ya es muy severa la dificultad. O sea, relativamente el paciente ya es independiente 100% o es un paciente que relativamente ya está postrado en cama, ¿no? Ahora, con el tema del tratamiento, el tratamiento tiene que ser rápido, oportuno, tenemos que llegar al objetivo de que sea de llegar a una remisión, controlar de que el paciente o que esta enfermedad no llegue a discapacitar al paciente, ¿no? Tenemos que hacer que el paciente se adhiera al tratamiento, es decir, que el paciente sepa la realidad en la que está, y si deja el tratamiento es un paciente que se discapacita, si no lo deja vive normal. Entonces a ese objetivo nosotros tenemos que llegar con el paciente, ¿no? Explicarle de forma adecuada. Entonces si el paciente nos ayuda, crean que es un gran aliado en su casa, porque no se va a complicar, no se va a anquilosar, no le va a pasar nada. Entonces es importante que el paciente sepa de la enfermedad que tiene, ¿no? Y de que si no consume esa medicina, se activa. Entonces, por ejemplo, en el Rotexato vienen pastillas en tabletitas de 2.5, tienen que tomar 15 miligramos, son 6 pastillas semanales. Por eso se le fracciona, ¿no? 3 el sábado, 3 el domingo, porque 6 pastillas juntas no lo tolera nadie. Entonces, ¿qué hacen? Lo abandonan. Y vienen otra vez cuando ya están más limitados. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que el tratamiento es la prednisona. ¿Por qué? Porque la prednisona le baja el dolor. Pero para darse cuenta el paciente ya no puede mover el codo. No me duele, pero ya está limitado. ¿Y por qué? Porque no consume el inmunosupresor, que es lo que realmente controla la enfermedad, ¿no?
Entonces nosotros qué debemos hacer, como les mencioné, explicarle bien al paciente. El paciente no puede salir del consultorio con más dudas de lo que ya vino. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos, ya señor o señora, cualquier duda, la siguiente consulta lo resolvemos acá. Porque si ellos averiguan, el hijo, mi mamá tiene artritis reumatoide, pone artritis reumatoide y lo primero que sale son unos dedos todos deformados, todos chuecos, los dedos de los pies uno sobre el otro. No sale una manito bonita, sale una mano totalmente horrible. Entonces el paciente automáticamente se proyecta a que sí va a terminar en pocos meses, ¿no? Entonces es por eso que nosotros cualquier lea, usted infórmese y cualquier duda, usted a la siguiente consulta viene y se le explica. Y en esa misma consulta que tú le haces el diagnóstico, le tienes que explicar de una forma que el paciente te entienda. No puedes usar millones de ejemplos para hacerle entender al paciente que su propia célula es la que le está ocasionando esta enfermedad. Entonces, si no controla esta enfermedad, se discapacita más rápido, ¿no? Ahora, es adecuado también ver qué otras comorbilidades el paciente puede tener, ¿no? Ya. Dentro del tratamiento no farmacológico, nosotros debemos de cuidar mucho la salud mental, que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Un paciente que se deprime, al final llega a tener fibromialgia, es una paciente que vive con un dolor neurálgico aún mayor, y nosotros podemos pensar que es una artritis reumatoide que está activa siempre, cuando es una fibromialgia, ¿no? Y la fibromialgia es un dolor generalizado con insomnio, tendencia al llanto,